Amén, aleluya. Gloria a Dios. Quiero pedirle que no se siente todavía, vamos a hacer algo más. ¿Hay alguien de Venezuela aquí? Wow, miren qué grupo. Ok. Sabemos que desde ayer cosas están pasando en Venezuela que pueden provocar preocupación, ansiedad, tensión, pero nosotros sabemos en quién confiamos. En el Dios del universo pone, quita reyes, Él gobierna, Él está en su trono y Él tiene control. Y hoy queremos orar de manera especial por nuestra amada Venezuela, una nación que también amamos y que aquí en Katy son mayoría. Y los demás no nos sentimos mal por eso, todo lo contrario, Venezuela trae mucho ímpetu, alegría, trae muchas cosas buenas a los Estados Unidos. Y queremos orar de manera especial por Venezuela. Yo quiero dedicarles a mis hermanos venezolanos de manera especial una promesa que aparece en la Biblia, en Isaías 41:10. Y ustedes también la conocen. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias porque tú eres Dios grande, fiel, como lo declaramos en esta mañana mientras cantábamos. Eres un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios de gracia, de misericordia también. Y en esta hora estamos implorando de manera especial por Venezuela. Tenemos muchos hermanos nuestros que han llegado de esa nación escapando, huyendo por la inseguridad, por la opresión, por diferentes situaciones difíciles que les han traído hasta aquí y sabemos que los tienes aquí junto a nosotros con un propósito, Señor. Pero que también tienen sus corazones oprimidos, sus mentes cargadas, preocupadas, como es lógico, por toda la situación tensa que hay en estos momentos en Venezuela. Y lo que te pedimos humildemente, oh Dios, que tú traigas paz para esa tierra y para ese pueblo. Que tú proveas seguridad y tranquilidad. Y que se haga tu voluntad para gloria de tu nombre y para bien de esa nación donde hay mucha gente que también te aman y te conocen. Es en el nombre de Jesucristo que te pedimos esto, implorando que en medio de todas estas circunstancias y de esta incertidumbre, tu paz nos inunde, Señor. Y nuestra confianza se mantenga firme en la única roca eterna, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador por siempre. En su nombre te lo imploramos y pedimos tu bendición una vez más para Venezuela. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga, puedes tomar asiento. Gracias por estar este primer domingo del año con nosotros y Dios está haciendo cosas también preciosas en medio de su iglesia. Este primer domingo, en ambos servicios, desde las 9:30 a 11 de la mañana, en los servicios de inglés, se están bautizando 9 hermanos. Yo tuve el privilegio de bautizar a 8. De ellos, algunos eran de acá del ministerio en español. Qué hermoso es empezar el año viendo creyentes que toman el paso de públicamente confesar que no se avergüenza de Jesucristo y que lo aman. Un grupo precioso, con un entusiasmo increíble. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que me gustaría que la palabra clave que van a estar escuchando reiteradamente en la mañana, no solo podamos entenderla de forma intelectual o académica, yo sé que muchos de los que están acá ya la han experimentado, sino que mi exhortación para ti es que de manera intencional procuremos aplicar este término, esta palabra bíblica a nuestras relaciones y a todo lo que hagamos en este nuevo año. No sé quizás cuántas cosas pudiste haber enfrentado como desafíos el año pasado. Y dentro de esas cosas pueden ser situaciones, pero también pueden ser personas que lograron sacar de ti lo mejor, o personas que tienen esa gracia y esa habilidad de sacar lo peor de nosotros. ¿Qué hacer con ese tipo de gente? O qué hacer con esas situaciones donde nos ponen en sumo estrés y pueden llegar a sacar lo peor de nosotros también. Hay situaciones así, circunstancias como esas. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un término bíblico que nos va a ayudar muchísimo a vivir una vida mucho más feliz y a aprender a tratar a otros como Dios nos ha tratado a nosotros. Cuando Dios creó el género humano, la Biblia dice en Génesis que cuando creó al hombre y a la mujer, Dios vio que era algo muy bueno, muy bueno.
Inmediatamente en esa narración bíblica, en la trama bíblica del libro de Génesis, ya en el capítulo 6, las cosas comienzan a tomar otro tono, un tono un poco negativo. Y cuando usted lee, por ejemplo, en Génesis capítulo número 6, versículos del 5 al 7, este hombre que en un inicio y esta mujer que Dios había creado para disfrutar una relación con ellos y que no conocían al inicio lo que era el pecado, pero desobedecieron a Dios y se rebelaron contra Dios, escuche lo que dice la Biblia en relación al género humano. Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿No ha visto gente así que usted dice, pero esta persona lo único que piensa es en la maldad, en lo malo, en lo negativo? Pero no solo que tenga una mente negativa, sino que trata de ver cómo puede dañar a otros. La Biblia está diciendo aquí que de manera general lo que había en el corazón de ellos continuamente era el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Estas dos expresiones más bien estaban tratando de ayudarnos a entender cómo se pudo haber sentido Dios al mirar la maldad en estas criaturas humanas. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Es lo que merecemos los seres humanos por nuestra maldad. El castigo por nuestras maldades y por nuestros pecados. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y más adelante ahora comienza a manifestarse algo que incluye la palabra que quiero que quede en sus mentes y en su corazón, el término gracia. Y en medio de aquellos habitantes dice Dios que dentro de toda aquella gente que solo lo que había en su corazón era de continuo el mal, hubo alguien en quien Dios, dice la Biblia, halló gracia. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Hubo alguien que halló gracia. En medio de toda la maldad, había alguien que halló gracia ante los ojos de Jehová. La Nueva Traducción Viviente, este versículo 8 de Génesis capítulo 6 lo traduce así: pero Noé encontró favor delante del Señor. Cuando Dios vio a Noé, vio que había algo distinto en su corazón. En Génesis capítulo 6, versículo 17 al 18, entonces, Dios, cuando ya había pensado y planeado eliminar esa creación, dice en el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra. Y esta fue la manera en que Dios mostró su favor y su gracia a Noé y a su familia. Dice el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo, un pacto en que cuidaría de él, de su familia, en el que no volvería a destruir al género humano a través de un diluvio. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Así que Dios aquí lo que está es mostrando una gracia inmerecida, porque tampoco no era perfecto. Y ustedes, si continúan leyendo el relato bíblico, van a ver que hubo otras cosas que sucedieron dentro de la familia de Noé que no fueron nada buenas. Así que Dios está mostrando aquí una bondad inmerecida a Noé y a su familia e hizo pacto con Noé. Más adelante la propia Biblia, en el libro de Génesis, dice que Dios escoge a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham era un hombre que provenía de una cultura pagana, dentro de un contexto donde él no conocía al Dios verdadero. Y Dios entonces le prometió a Abraham, cuando lo llamó, convertirlo en una gran nación, e incluso a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Así lo dice la Biblia. Dios escoge a Abraham, le promete convertirlo en una gran nación y en bendecir a todas las familias de la tierra a través de él. Y esta elección no se basó en algún mérito propio de Abraham, sino en el favor soberano de Dios. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 registra esta promesa. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, deja tu parentela y de la casa de tu padre y a una tierra que yo te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, te mostraré mi favor, te demostraré mi gracia y tú vas a ser de gracia y de bendición para otros. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa clave en toda la teología de la Biblia. Pero Dios continúa mostrando su gracia y su favor a los seres humanos de muchas maneras, de muchas formas. Por ejemplo, cuando Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los libera y termina con Faraón. También a ese pueblo a quien Él está mostrando gracia y favor, que
que había escuchado de Dios y que ve manifestarse las bondades de Dios de una manera extraordinaria, increíble, milagrosamente. Es un pueblo de dura cerviz, como dice la Biblia, y en varias ocasiones se rebela contra los líderes y contra Dios. Y Dios una vez más les demuestra su favor, su misericordia y su piedad. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Está diciendo Moisés. Moisés está entendiendo al mirar el trato de Dios con su pueblo, que ese Dios que es justiciero, ese Dios que logra vengar la maldad de los seres humanos, es además un Dios grande en misericordia y en verdad. Y quiero que noten cómo la Biblia, aún desde este principio, en el libro de Éxodo, está haciendo una revelación de cómo la misericordia y la gracia están relacionadas también con la verdad de Dios. Y que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y esto es importante porque en la teología bíblica no siempre hay ese equilibrio cuando los teólogos o quienes estudian la Biblia quieren hablar acerca de los atributos de Dios. Hay quienes sobreenfatizan más la gracia de Dios, hay quienes sobreenfatizan más la justicia de Dios, pero todos los atributos de Dios deben estar en armonía. Sí, Dios es un Dios justo, de quien nadie se puede burlar, a quien nadie debería subestimar. Es un Dios santo, 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 que castiga la maldad y el pecado, pero la Biblia también dice que es un Dios de gracia, de piedad y de misericordia. Luego, en la época de los jueces, ustedes van a ver varios momentos en el que el pueblo de Dios se rebela contra Dios. Y Dios permite que por su obstinada manera de pecar contra Dios, ellos experimenten castigo. Y Dios levanta a algunas naciones y a otros opresores para que vengan y opriman a Israel. Y en medio de esa opresión en que ya no pueden más, con la opresión que tienen encima, claman a Dios y le piden: libéranos de estos que se levantan contra nosotros. Y una vez más, Dios en su misericordia y en su gracia les levanta libertadores o jueces y los libera. Y se repite el ciclo una vez más. Lee el libro de los jueces para que vea. Un momento en el que son oprimidos por causa de su pecado, claman a Dios, hay un clamor de parte del pueblo de Dios para Dios. Dios escucha el clamor del pueblo, Dios les levanta un juez, un libertador, Dios los liberta y comienzan una vez más en su rebelión a darle las espaldas a Dios. Pero si algo nos enseña la Biblia hasta ese momento de la revelación es que tampoco Dios abandonó a su pueblo, sino que continuó mostrando gracia y favor. Más adelante, a través de los profetas, Dios demostró su gracia no solo advirtiendo al pueblo de Israel, incluso advirtiendo a otras naciones, a otros gobernantes que no le conocían, acerca de su juicio y su castigo por causa de su maldad y de su obstinada forma de pecar. Y en muchas ocasiones Dios levanta a estos profetas con un propósito: de llamar a la gente a que se arrepientan y a que busquen a Dios y a que confíen en Dios. Cuando usted lee, por ejemplo, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 10 al 11, Pedro entendió esta verdad teológica y él está diciendo ahora a los creyentes, en una época en que Dios manifiesta su gracia a través de Cristo, le dice: los profetas, aquellos hombres y mujeres de Dios que profetizaron de la gracia y el favor de Dios, de la gracia de Dios destinada a vosotros, dice, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y Pedro se refiere a la gracia de Dios como la salvación de Dios, la liberación de Dios. Y ellos, esos profetas, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Luego hubo un periodo de 400 años de silencio. No hubo profeta que profetizara. Dios silenció su voz. No significa que la mano de Dios no estaba actuando, estaba obrando, pero no había revelación de parte de Dios. Y Dios entonces levanta a otro profeta con el mismo mensaje: arrepiéntanse y busquen a Dios. Juan el Bautista. Y aquel mensaje en que llamaba a los hombres a buscar a Dios y a las mujeres a buscar a Dios y arrepentirse de sus pecados, le costó que le cortaran la cabeza. Y en medio de ese contexto, en el momento en que Dios levanta a Juan, quiero que vean en Juan capítulo 1, versículos del 6 al 7, dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio, por lo que le estaba contando.
Luego, cuando usted va a Juan capítulo número 1, me gustaría que nos concentráramos ahora en este pasaje. Juan capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Subraya esa expresión que es clave en el pasaje bíblico. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés declaró públicamente ante el pueblo que Dios es un Dios de misericordia y de verdad? Ahora Juan está diciendo: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vean cómo a través de toda la revelación bíblica Dios está diciendo: sí, Dios es un juez justo, Dios es un Dios santo, Dios castiga la maldad de los hombres, pero Dios es un Dios de misericordia. Y durante todos esos cientos y cientos de años en que Dios, de diferentes maneras, a través de los profetas, a través de jueces, a través de manifestaciones especiales, fue demostrando que Él en su bondad lo que quiere es una relación con el ser humano, para que el ser humano disfrute su gracia y su bondad. Ahora Dios envía a Jesucristo, quien es la máxima demostración de la gracia de Dios. Y este año no sabemos cuántas cosas vamos a tener que enfrentar o cuántos desafíos van a venir a nuestra vida. Pero si en medio de esos desafíos tú ruegas a Dios: Dios, ten misericordia de mí. O ya no puedo más, ten piedad de mí. Y tú creas que Dios no está actuando, o que no hay algo que te demuestre que Dios está exhibiendo una vez más su bondad a favor tuya. Recuerda, ya la máxima manifestación de Dios, de su bondad, Él la ha tenido contigo al darte a Jesucristo, su Hijo, para tu salvación eterna. Esa es la máxima manifestación de la gracia de Dios. Hay otras cosas que por añadidura Dios va a hacer a favor tuyo y mío. Dios va a hacer a favor de las iglesias, Dios va a hacer a favor de las naciones, pero la máxima manifestación de la gracia y la bondad de Dios está encarnada en la persona de Jesucristo. Cristo es la máxima manifestación de la gracia divina. ¿Pero qué es gracia? Y antes de presentarles el concepto básicamente de lo que significa gracia, primero se los quiero ilustrar. Generalmente explicamos el concepto, luego ilustramos. Aquí se los quiero ilustrar. Gracia divina es que el Dios eterno, hecho espíritu, hecho carne, viniera a la tierra y conversara en público con una mujer samaritana, que por cierto había tenido 5 maridos y el que ahora tenía tampoco era de ella. Y ahí está ese Dios eterno y santo hablando con esa mujer, queriéndola alcanzar y ofreciéndole agua viva que nadie más podía darle para saciar su sed interior. Y en esa época y cultura, hombres y mujeres no acostumbraban a hablar en público, menos era común ver conversar a un judío con un samaritano, porque dice la Biblia que no se llevaban bien entre sí. Así que cuando Jesús está haciendo esto, siendo él soltero con una mujer que ya ha tenido 5 maridos, el que ahora tiene tampoco es su marido, eso luce fuera de toda norma social decente o religiosa. Era algo que Jesús estaba haciendo de manera peligrosa y que podía resultar sospechoso a los ojos de la sociedad judía. Pero Jesús está haciendo esto para mostrar gracia a una mujer que no lo merece. Gracia es también que aquel verbo hecho carne, Dios santo y perfecto, moralmente caminara entre los pecadores y hasta se sentara a comer con ellos, quizás, porque no es lo mismo saludar a alguien: hi, ¿cómo está? Hello, Happy New Year. Otra cosa es: te invito a mi casa, ven, siéntate aquí conmigo. Pero a Jesús, si de algo lo criticaban, era de sentarse a comer con pecadores y publicanos. Algo que no todo el mundo hacía ni estaba dispuesto a hacer. Y eso es gracia y bondad. No lo merecían, pero Él lo hace. Gracia es que ese mismo Dios encarnado y amara a los pecadores y sin que ellos los merecieran perdonara sus pecados. Gracia es que Jesús tuvo ante sí mismo enfermos y aún antes de sanar sus cuerpos, teniendo poder divino para sanarlos, Él, en demostración total de su deidad y de su bondad, primero les dijo: tus pecados te son perdonados. Ese es el mayor problema de la humanidad. Es el mismo gran problema que tenemos hoy los seres humanos. ¿Qué es la gracia de Dios entonces? Es un favor que Dios nos extiende y que no merecemos de ninguna manera.
Es un favor que Dios nos extiende al solo impulso de su amor. No hay mérito alguno en nosotros para recibir o merecer la gracia de Dios. Es la bondad inmerecida de Dios hacia el pecador. Pastor, ¿y cómo aplico eso entonces este año a mi trato y a mis relaciones con otros? ¿Cómo es posible que yo, siendo imperfecto, pecador, tú me conoces, Dios, Quizás ellos no, pero tú sí me conoces. Cuando llegue esa circunstancia difícil o esa persona difícil, yo puedo extenderle gracia, es decir, que lo trate de una manera que no merece. Hay un gran teólogo, sugiero sus libros, sobre todo tiene uno muy bueno sobre cristología, Samuel Pérez Milo, dice: la gracia es la expresión del amor de Dios. Es el amor de Dios orientado al que no tiene ningún derecho de ser amado. Y en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, escuche esto, hermano, es rico en misericordia. Es rico en ese amor que no merecemos. Por su gran amor con que nos amó, aun estando tú y yo muertos en pecados, es decir, separados de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo: por gracia sois salvos. Más adelante en los versículos 7 al 9 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Gracia es una bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué digo que Jesucristo es la máxima demostración de la gracia de Dios? Primero, porque en Él se manifiesta la gracia de Dios de la forma más personal posible. Antes Dios manifestaba su gracia a través de jueces, a través de profetas, de hombres y mujeres que Él levantaba para llamar la atención de las personas y atraerlos a su amor. En los versículos 14 y 15 de Juan capítulo 1 dice: aquel verbo, el verbo eterno, fue hecho carne, vino y habitó entre nosotros. Se hizo como uno de nosotros, el Dios que parecía distante, eterno, incontenible en algo físico, vino y se hizo como uno de nosotros y habitó con nosotros los seres humanos. Eso es gracia y bondad de Dios que no merecemos. ¿Hay una manera más personal en que Dios pueda acercarse a nosotros? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y ahora resalta Juan. El Evangelio de Juan está lleno de teología sobre Cristo, de quién es Cristo. Y dice que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Usted quiere conocer la gracia de Dios? Necesitas conocer a Cristo. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, es decir, es eterno, porque era primero que yo. Así que el que existía desde siempre, Jesucristo preencarnado, se hizo presente en este mundo y estando en este mundo demostró su gracia de muchas maneras a lo largo de su ministerio y de sus enseñanzas. Ahora, quiero que nos enfoquemos en esta expresión bíblica. Él habitó entre nosotros, es decir, puso su tabernáculo entre nosotros. Hizo morada en este mundo, vino a vivir entre nosotros como uno de nosotros, pero sin pecado. Y Cristo, viniendo a los suyos, a su esfera de creación y habitando en medio de nuestras miserias, caminando con la humanidad, amando a la humanidad, obrando a favor de la humanidad, hizo esto: multiplicó alimentos y alimentó a los hambrientos. Sanó enfermos incluso aún en día de reposo. Llegó a sentarse y a disfrutar y a pasar tiempo con pecadores y publicanos por amor a ellos para salvarles. Y sentándose a conversar públicamente, tanto con la mujer samaritana, luego dialogando una noche con un maestro de la ley que por miedo a ser visto por otros, hablando con Jesús, fue y visitó a Jesús de noche para que nadie lo viera. Y Jesús en su gracia y en su bondad lo recibe y le habla de lo más importante: necesitas nacer de nuevo. Pero ¿sabes cómo Dios también ha mostrado su gracia? Alcanzándonos a ti y a mí. En 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice Pablo a esta congregación. Por cierto, una congregación se las traía. Usted no conoce a esa congregación de creyentes, lea primero a los Corintios. Y a veces me pongo a pensar, si un día me toca una congregación así. Esa gente se las traía. Lea las historias, cuántas cosas Pablo tiene que poner en orden dentro de esa congregación. Cosas que pasaban muy feas, muy tristes. Y Pablo, mire lo que les dice, 2 Corintios 8:9. Porque ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno se cree que la iglesia es un museo de gente perfecta, se equivocó. Vaya primero a los Corintios. Eso era una iglesia rescatada por Cristo. Y Pablo está diciendo: ustedes
que quiero que pongan cosas en orden y hay cosas que tienen que ser cambiadas en ustedes. Les dice, ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les ha mostrado su bondad, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si algo enriquece la vida de un ser humano es recibir la gracia de Dios. Quizá no tengamos otras cosas, pero tú quieres experimentar verdadera riqueza en tu vida, la gracia de Dios. Nada enriquece como la gracia de Dios. Y la Biblia está diciendo efectivamente, nosotros en nuestra pobreza hemos sido enriquecidos al recibir la gracia de Cristo. Así que toda vida que ha sido alcanzada por la gracia de Dios es alguien que, aunque no tenga nada en su cuenta de banco o en su billetera, es alguien enriquecido por Dios. Y Cristo llega con su gracia a nuestra vida, no solo para salvarnos, escuche esto, también para cambiarnos. Y eso es importante que lo entendamos porque podemos estar muy agradecidos por la gracia que nos salvó, que nos rescató, como cantamos, tu gracia me salvó, tu gracia me rescató, pero esa gracia no llega solo para salvar, llega para cambiar y transformar. Y eso tiene que decir que tú no puedes seguir siendo el mismo de antes. Cristo llega para hacernos una nueva criatura y eso, déjame decirte, ocurre únicamente a nivel personal como una manifestación tangible de la gracia de Dios. Y la manera más personal de la gracia de Dios se demuestra en que ahora en ti y en mí mora el Dios eterno a través de la persona del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros podemos aprender a tratar a otros con gracia. Y aquí va el punto. ¿Cómo voy a tratar las circunstancias que van a llegar a mi vida este año? ¿Cómo voy a tratar con la gente que tengo que lidiar en mi vida este año? Si el Espíritu Santo mora en ti y en mí, y si hemos creído en Cristo, sí que mora en nosotros, aunque Dios no ha terminado su obra, ninguno de nosotros y tú y yo no somos perfectos, pero podemos aprender a tratar a otros con gracia. De manera práctica, ¿cómo podemos aplicar esto? Me gustaría este año de manera intencional, hermanos y hermanas mías, que juntos generemos una cultura de gracia entre nosotros. Llevo muchos años en el Evangelio. Yo conocí a Cristo a los 13 años. Cumplí 47 este año. He visitado muchas iglesias. De seminarista serví en varias iglesias. He acompañado a otros pastores en otras iglesias. He sido pastor de varias iglesias. Y a mí me ha resultado triste a veces escuchar que hay iglesias donde hay cierto tipo de gente que no puede entrar. Por cómo lucen, por cómo visten, por cómo son. Una cultura de gracia significa que de la misma manera que Dios me rescató a mí, aunque quizás yo no tengo o no tuvo una historia tan dramática, tan sucia y tan oscura como otros sí tuvieron en el pasado, pero de la misma manera que Dios me rescató y me demostró su gracia a mí, Dios lo quiere hacer con todos los demás. Y cuando esa gente llega a la iglesia, porque todavía no conocen a Cristo, aunque luzcan diferente, aunque sus comportamientos sean diferentes, aunque tengan hábitos diferentes, aquí en la iglesia, que es una comunidad de gracia, deberíamos tratarlos con gracia. ¿Significa eso que le vamos a aceptar sus pecados? No, porque la Biblia condena el pecado y el pecado es cosa seria. Pero significa que de ninguna manera los voy a rechazar como otra gente pudiera rechazarlos, porque esa otra gente no conoce la gracia de Dios. Si tú y yo conocemos la gracia de Dios, a gente en nuestra familia que no merecen esa gracia, deberíamos aprender a tratarlos con gracia. Y en la iglesia también, cuando escuchamos sus historias, y quizás algunas nos espanten. Este es mi pasado, déjame compartirlo contigo. Dios a ese también le quiere extender su gracia. Y la manera en que puede llegar a conocer su gracia, ¿sabe? Una de las formas en que Dios va a usar es a la iglesia, que la iglesia debe ser una comunidad de gracia, donde todo el que llegue, a pesar de su trasfondo del pasado, pueda llegar aquí. Oye, si la gracia de Dios existe, porque esta gente mira cómo me están tratando, yo he ido a otros lugares, lo que hacen es rechazarme. Es más, ni me quieren mirar la cara. Y en gracia y en amor les presentamos el Evangelio y le decimos, el pecado desagrada a Dios, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo, su sangre te puede salvar, su sangre te puede limpiar. Y tú puedes llegar a ser otra mujer diferente y otro hombre distinto por la gracia y la bondad de Dios. Jesucristo es la máxima demostración de la gracia, por lo tanto nosotros como iglesia deberíamos
demostrar que somos una comunidad de gracia y aprender a tratar con gracia a otros. En segundo lugar, Jesucristo es la máxima demostración de la gracia de Dios también, porque en Cristo se extiende la gracia de Dios a la humanidad. Esto no todo el mundo lo cree, aún en círculos cristianos. Y usted va a ver que entonces le adicionan otro adjetivo a gracia y tienen listas así de gracia. Gracia común, gracia justificante, gracia salvadora, gracia no sé. La Biblia habla de gracia. Espérese un momentico, quizás en su estudio ya usted tiene los sesos un poco ya demasiado calientes y quiere poner más cosas de las que dice la Biblia. La Biblia habla de gracia. Y una gracia, por cierto, que Dios está extendiendo y quiere extender a la humanidad. En el versículo número 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Y la expresión esta recalca la sobreabundancia de la gracia de Dios que ha sido extendida y demostrada a toda la humanidad al ofrecer a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a Él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos. No de algunos. Juan dice la Biblia que quita el pecado del mundo. Mundo ahí es humanidad. No me cambia el concepto. Mundo significa humanidad. Y la sangre de Cristo es suficiente para lidiar y limpiar el pecado de toda la humanidad. No solo de algunos. Y es que el pecado es un problema universal que alcanza a cada ser humano, que condena a cada ser humano. Ya nacemos condenados por nuestros delitos y pecados según la Biblia. Dios envió a Jesucristo en demostración de su gracia para resolver ese problema universal del pecado. Por lo tanto, Cristo es la solución universal que Dios quería dar al problema universal del hombre, que es el pecado. Todos, por lo tanto, necesitamos un Salvador. En Juan capítulo 3, versículo 17 a 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Ya nacemos condenados en nuestros pecados, hermanos. Dice Juan, sino que envió al mundo para que el mundo sea salvo por Cristo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya se ha condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo es la respuesta suficiente de Dios a la necesidad del ser humano de ser perdonado, redimido y transformado. El mismo Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 2 dice, Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, no solo por nosotros. Otros grupos dirían por nosotros, que ya somos salvos. Dice Juan aquí, Primera de Juan 2:2. Cristo no es solo la propiciación por nuestros pecados, que ya me redimió, que ya me salvó, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí surge una pregunta teológica clave que hoy muchos siguen discutiendo. Para mí ya está claro en la Biblia. ¿La gracia de Dios está disponible para todos, sí o no? Bueno, no todos responden esa pregunta de la misma manera. ¿Qué dice la Biblia? Yo puedo escuchar quizás al más erudito, pero yo tengo que evaluar esa respuesta teológica a la luz de qué dice la Biblia. La Biblia es la que tiene la máxima autoridad. No hay una autoridad por encima de ella. Y dice la Biblia en el Salmo desde el Antiguo Testamento 145, versículos 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Y ahora dice, bueno es Jehová para con todos. Y su misericordia sobre todas sus obras. Luego Juan en el capítulo 12, versículo 32 dice, hablando Cristo, es un contexto tremendo. Cristo aquí está hablando a sus discípulos de cómo Él completaría la misión redentora, muriendo en la cruz, resucitando el tercer día de entre los muertos. Y ellos deberían ser luz a las naciones compartiendo este mensaje de salvación para todos. Y en ese contexto de Juan 12, 32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Luego en Romanos 11:32, Pablo, que conocía también bastante cristología, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios, hablando de este tema, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que la iglesia no debería creerse a sí misma como lo que acabé de decir hace un momento, un museo de gente perfecta. Este es un hospital donde la medicina, la gracia de Cristo, debe proclamarse como una medicina gratuita y abundante para todo aquel que quiera creer en Cristo. Y si la iglesia, si hemos recibido una gracia inagotable, entonces nuestro ambiente interno no debería ser de juicio, sino de restauración. Hace poco vi algo que me impresionó muchísimo. Yo he visto muchas cosas ya, por los casi 50 años que tengo. He visto, por ejemplo, cuando en las iglesias hay disciplinados casos que merecen disciplina. Aquí no se sabe mucho en Estados Unidos qué es eso.
o separación de pronto de un líder o de un pastor que cayó en pecado. Y hace poco vi algo y dije, wow. Resulta ser que hay una iglesia que públicamente, porque el asunto llegó a ser bien serio y llegó a ser un asunto público, la iglesia públicamente aclara el asunto y ponen en un proceso de restauración que incluía disciplina a ese líder espiritual. Usted sabe cómo son las cosas hoy en el mundo, de todo se sabe. Redes sociales, internet, mira lo que hizo fulano, mira lo que hicieron, todo ese asunto. Pues hace poco vi a la misma iglesia que puso a esa persona en un proceso de restauración y disciplina a hacer un servicio que llaman servicio de restauración. El primero que he visto en toda mi vida de creyente. Déjeme decirle. Pero para mí fue una lección porque yo dije, si nosotros los creyentes realmente creemos en la restauración, de alguna manera en la gracia y en la misericordia que debemos mostrar a otros, ayudándoles a entender que se han equivocado, que necesitan buscar del Señor, que deben arrepentirse, que deben restituirse y levantarse y ser restaurados y todo, no hay algo en ese proceso donde públicamente digamos, sí, esta persona pecó y se equivocó. Y esta persona por el momento no debería quizás estar sirviendo en las posiciones en las que está, también deberíamos incorporar en ese proceso una restauración. ¿Saben por qué? Porque eso demuestra de manera tangible que nosotros realmente creemos que Dios, cuando alguien ha pecado, si la persona se arrepiente y busca el rostro de Dios, Dios lo perdona, Dios lo limpia, Dios lo levanta, Dios lo restaura. Quizás hay cosas que antes así ya no puede hacer, porque hay otras implicaciones más serias. Pero Dios quiere restaurar y levantar al ser humano. ¿Y saben por qué lo hace? Es que la gracia es escandalosa, hermanos, porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a pensar que todo lo que recibimos es porque hemos hecho algo para merecerlo. La gracia de Dios es escandalosa, ¿saben por qué? Porque nos da lo que no merecemos. ¿Sabes qué es? Perdón. Y nos quita lo que sí merecemos. Castigo. Eso es gracia de Dios. Por eso hay gente que no lo entiende y que tampoco la puede aplicar a otros hasta que él mismo o ella misma no la ha vivido. Cuando usted ha experimentado la gracia de Dios, usted está más dispuesto a extenderle gracia a otros. Así que nosotros, mi llamado es a que si tú conoces ahora en este año o algún hermano o hermana que quizás ha fallado, ha caído, a que te unas a este llamado y proveas apoyo y restauración. En lugar de solo quizás criticar o proponer disciplina. A que cuando un miembro quizás de tu familia falla o un miembro de nuestra familia en la fe pueda fallar, el enfoque debe ser cómo puedo yo ser usado por Dios para animar a esta persona y ayudarla a que se levante, a que busque el rostro de Dios y siga adelante viviendo la plenitud de vida en Cristo, que Cristo al fin y al cabo ha prometido a todo el que ha creído en Él por su gracia y por su bondad. Y en tercer y último lugar, Cristo es la máxima demostración de la gracia de Dios porque en Jesucristo se expresa de forma prominente las bondades de Dios. Versículo 17 de Juan 1 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, hablando de una de las bondades de Dios, vinieron a través de Jesucristo. Y quiero que note cómo aquí la Biblia hace énfasis no solo en la gracia, sino en la verdad de Dios. Cristo mismo se identifica como la verdad, el camino y la vida. La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Pero no solo la gracia y la verdad, la Biblia también conjuga la gracia y el amor como una manifestación del amor infinito de Dios. Dios nos demuestra su gracia por su amor infinito. En 2 Corintios 13:14 dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y habla del amor como una manifestación de su gracia, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Así que gracia, bondad, amor, misericordia, esperanza de vida eterna, todas ellas se conjugan. Y Tito lo expresa así en capítulo 3, versículos 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que tú y yo hubiésemos hecho. Al cielo no va nadie por ser bueno. ¿Entiende eso? Que en otros lugares quizás nos enseñaron otra cosa. Pórtate bien para que vayas al cielo. Vete a la iglesia para que Dios te perdone. Da tu diezmo para que no tengas problemas con Dios y Él te prospere. No, escuche bien, no hemos hecho absolutamente nada con que podamos ganar la gracia de Dios. No hay alguna obra con la que podamos conquistar el amor y el perdón de Dios. Todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, su gracia, su perdón, la limpieza de nuestros pecados lo ha hecho, dice la Biblia, por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados
por su gracia, no por lo que hayamos hecho o hagamos, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y termina Juan diciendo, quien conoce a Cristo ha visto la gloria misma de Dios, la gracia misma de Dios. En Juan capítulo 2, versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pero déjeme decirle, no todo el que ha escuchado este mensaje que acabo de compartirles lo ha recibido. Hay quienes lo rechazan. Como en el tiempo que vino Cristo, Él mostrando la gracia, la verdad y el favor de Dios para con los hombres, otros les rechazaron y no quisieron saber de Él. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que el verbo lleno de gracia y de verdad no fue recibido por aquellos que Él había creado y a quien vino a salvar. Termino con un pasaje en Romanos 5, versículos del 20 al 21. Pero la ley, dice la Biblia, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que si Jesucristo es la máxima manifestación de la gracia de Dios y de las bondades de Dios, nosotros como iglesia tenemos el llamado de ser el cuerpo de Dios y hacer la gracia y la bondad de Dios tangible para otros. La iglesia debe ser ese lugar donde las personas que están en crisis o enfrentando problemas por las que otros puedan estarlos juzgando, o personas que llegan con dudas, o personas que llegan con pasados oscuros, sucios y difíciles, sientan que este es un lugar donde no solo se predica la bondad de Dios, donde no solo se habla de la gracia de Dios, sino donde se demuestra de manera tangible y práctica la gracia del Señor, porque nosotros mismos la hemos experimentado. Por eso la gracia es escandalosa, porque rompe con nuestra lógica humana de merecimiento para sustituirla por la generosidad infinita de Dios expresada en Jesucristo. Por cierto, ¿sabes que hubo alguien que jamás tuvo la oportunidad de ir a una iglesia? Ni jamás tuvo la oportunidad de pedirle perdón a toda la gente que le hizo daño. Y en el momento en que ya finalmente estaba pagando por todo el mal que había hecho, se encuentra al lado de Cristo en la cruz. Y al mirar su estado de perdición eterna y al reconocer que en Cristo estaba habitando la gracia de Dios que sobreabunda, le dijo, por favor, acuérdate de mí en tu reino. Jesús no le preguntó, bueno, ¿y cuánto has dado en las ofrendas en el último año? ¿Cuántas veces fuiste a la sinagoga? ¿A cuántas viudas ayudaste y a cuántos huérfanos diste ropa y comida? Eso le digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, eso es gracia divina. Y quizás algunos de nosotros en el mismo lugar o en el mismo caso no hubiéramos hecho lo mismo. ¿Saben por qué? Porque solamente Jesucristo es la máxima manifestación de la gracia de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Como dijo Pablo a algunos creyentes, yo, después de haber conocido la gracia de Dios, dice Pablo, que llegó a perseguir cristianos, que llegó a consentir con muerte de cristianos, dijo, ahora de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y es mi llamado para ti, iglesia, esta mañana, que sacamos estas 4 puertas donde nos vemos 1 hora cada domingo, y ahí donde tú trabajas, donde vives, con los vecinos que tienes, y en esta ciudad a la que Dios nos trajo, mostremos gracia y le hablemos a otros en un mundo que está siendo tan hostil y tan crítico, que existe la gracia, que existe la bondad, que existe la piedad, que existe el perdón, que existe la misericordia, unido por supuesto a la verdad y a la justicia. No me las dejen fuera, es todo un paquete, pero existen. Y que la máxima manifestación de esa gracia divina está en Jesucristo. Que si tú quieres hoy lo puedes conocer como pastor, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados y poniendo toda tu confianza únicamente en Cristo, creyendo que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que resucitó entre los muertos al tercer día. Si nunca has hecho esto, quiero invitarte a que hoy le pidas perdón a Dios por tus pecados y le ruegues que te cambie, que te transforme y que tú experimentes ahora mismo, en este lugar, en esta misma hora, la gracia de Dios. Hoy lo puedes hacer si nunca antes lo has hecho. ¿Cómo?
hablando con Dios. Tienen la bondad todos de cerrar sus ojos, por favor. Y si tú estás en este lugar y nunca antes has experimentado la gracia de Dios, pero hoy tú quieres pedirle a Dios que te salve con su gracia y con su amor, haz en silencio conmigo esta oración. Y dile estas palabras a Dios. Dios, yo no merezco tu amor. Reconozco que soy pecador y pecadora y te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que te he ofendido con mis pensamientos, con sentimientos oscuros y feos, con acciones que te ofendieron a ti o a otras personas. Y reconozco mi pecado delante de ti, lo admito. Y creo que tú me puedes limpiar con la sangre de Jesucristo. Límpiame en esta hora, perdóname de todos mis pecados. Yo creo no solo que Cristo murió por mí, yo creo que Cristo resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y en esta hora recibo el regalo de la vida eterna. Creo en Jesucristo y lo acepto en mi vida como mi Salvador. En su nombre te lo pido humildemente. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tienes la bondad de alzar la mano. Quiero pedirle a Dios que Él te bendiga. Si oraste, quieres alzar tu mano. Dios te bendiga, 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 el Señor te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga, el Señor te bendiga, Dios te bendiga mucho. ¿Alguien más por acá que haya orado? Ok, que el Señor les bendiga. Miren, hay un libro que les quiero regalar, hacen la mano, se los van a llevar a ustedes y que les habla cómo ustedes pueden conocer más de Cristo. ¿Está bien? Si no lo recibes ahora mismo, ven al final aquí delante para que ellos te lo entreguen. Iglesia, celebra que hoy la gracia de Dios llegó a otras vidas. Nos ponemos en pie. Padre, gracias por este día. Ayúdanos a proclamar a otros que tu gracia es abundante y que tu gracia quieres alcanzar a otros como nos has alcanzado a nosotros. Gracias por las vidas que han recibido tu gracia en esta mañana. Bendíceles, afírmales en la fe. Ayúdanos también a cuidar de ellos y a enseñarles tu palabra y tu voluntad. Y ahora, oh Dios, que tu gran amor, que la gracia de Jesucristo con que tú nos has salvado y nos sostienes, y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Nos vemos el próximo domingo, iglesia. Dios te bendiga.